el martes. En realidad la admisión de esta moción de vacancia se admitirá el martes. Ya sabemos que para ello se necesitan 52 votos. Considera esto una medida extrema, considera que no es una medida de control político, que si quieren que el presidente Pedro Castillo vaya a dar explicaciones, esa no sería en todo caso la herramienta, y que las explicaciones las tendría en todo caso además que dar ella. La señora Vázquez ha señalado que ha anunciado en realidad mejoras a los mecanismos de transparencia, la reactivación de la Oficina de Integridad Presidencial, y además, de hecho, lo hemos dado ahora como noticia, también se reabre la sala de crónicas, no de cronistas, mejor dicho, de Palacio de Gobierno, la cobertura periodística. Esto, por supuesto, en medio del desarrollo de investigaciones fiscales que complican sin duda al entorno presidencial, investigaciones fiscales que comprometen no solamente al señor Bruno Pacheco, sino a la asesora empresarial, pues, que acudió no solamente a Palacio de Gobierno, sino a la ya famosa Casa de Breña. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál puede ser en todo caso el desenlace de esta tensión político-penal? Vamos a darle la bienvenida a Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex director de Proética. ¿Cómo está, Walter? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias. Lo primero, su opinión frente a los argumentos esgrimidos hoy por la primera ministra Mirta Vázquez. Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha señalado la primera ministra. Si miráramos esto objetivamente y al margen de este proceso iniciado en el Congreso por la vacancia, los hechos que se han podido conocer son muy graves, son sin duda hechos que no han sido explicados por el presidente de la República en su mensaje último, y creo que hay mucho todavía que exigir allí, y sobre todo corregir, porque no se pueden aceptar una serie de cosas que ya han sido puestas en evidencia, constituyen malas prácticas y faltas a normas sobre transparencia y la debida comunicación de toda la actividad que desarrolla una persona con el cargo tan importante que tiene el presidente en el país. Pero frente a eso, lo que corresponde, además de continuar con las investigaciones y llegar hasta las últimas consecuencias en ese plano, es adoptar medidas inmediatas como las que ahora está anunciando la primera ministra. Y por otro lado, también debe quedar claro, por lo menos, repito, en el marco constitucional en el que nos movemos, que quien tiene que responder políticamente ante el Congreso de la República son los ministros, en este caso, como ella bien ha dicho, la primera ministra, no es el presidente de la República. O sea, no existe un procedimiento, como ya otros han señalado, de interpelación al presidente, que lo pueden convocar y le van a decir. Y lo que están haciendo es, en base a esa desnaturalización de lo que es el proceso de vacancia, tal como el Congreso lo viene entendiendo últimamente, es más bien algo que está totalmente fuera de lo que el marco constitucional señala, pero que, ya sabemos, es un camino que se ha recorrido antes y casi como que se repite en este caso para intentar sumar, todo suma para esos efectos, la posibilidad de una vacancia en un relativamente corto tiempo. Exacto, o sea, aquí el tema es que se ha, como usted señala, normalizado la salida esta de la vacancia por incapacidad moral, y claro, el Congreso ya no se detiene a analizar, digamos, otras alternativas, ¿no? Definitivamente el Congreso quiere escoger el camino fácil, el camino de una distorsión, repito, constitucional, que se produjo ya con el presidente o el expresidente Kuczynski, se continuó con el expresidente Vizcarra, y a tan poco tiempo de nuevo se quiere poner otra vez en marcha, sobre la base de entender que cualquier pretexto es bueno para sumar los votos y con los votos tomar la decisión. Dice el refrán que gallina que come huevo aunque le quemen el pico, y algo parecido ocurre con el Congreso de la República. Ya se dio, digamos, esta situación de que actuó contra todo lo que la Constitución ha previsto para forzar una vacancia primero, y ahora creen que esa es la vía, pero claro, la inestabilidad que esto le implica al país, la situación además no tendría cómo ser reorientada ¿bajo qué términos? ¿Quién, por ejemplo, en el Congreso puede tirar la primera piedra respecto a acusaciones, sospechas de corrupción o lo que pudiera
de cualquier manera pretextarse para tratar de llevar adelante este proceso de vacancia. Creo que estamos ante dos cuestiones totalmente diferentes. Al presidente de la República toca, y al gobierno en general, digamos, pedirle enmienda, pedirle autocrítica, que se investigue lo que haya que investigar, si él incluso pudiera estar incurso en algún tipo de sospecha de delito, pues entonces eso tendría que esperar a que concluya su mandato para que pueda ser procesado conforme la Constitución lo establece. Por el momento, quienes responden políticamente son los ministros. Ahora, esperar a que concluya su mandato, dice usted, pero al mismo tiempo la situación del presidente de la República toma un carácter delicado. Estamos hablando de una licitación, eso es lo que preocupa en realidad, Walter, hay que decirlo claramente, más allá del resto de reuniones, que en fin, habrá que ver con congresistas, qué sé yo, se ha hablado de algún proveedor, ok, pero acá estamos hablando de una licitación, de un puente, ¿no?, de más de 230 millones de soles, estamos hablando que el presupuesto de Provías descentralizado es de casi 800, son el 25%, la cuarta parte del presupuesto de esta dependencia, donde esta señora Carolyn López entra a Palacio de Gobierno en 4, 5, hasta 6 ocasiones en plena discusión por la buena pro, discusión que además el presidente del comité seleccionador dice, no, esta empresa no debe entrar, y los otros dos dicen sí, y a uno de ellos lo nombran luego director ejecutivo de Provías descentralizado a los pocos días, y la señora vuelve a entrar a la casa ya de Breña ya el 19 de noviembre. O sea, hay que decirlo, es sumamente delicado y como usted señala, los procedimientos constitucionales deberíamos también aplicarlos mejor, pero por el otro lado, y ya hablo acá de la situación política, el presidente se puede complicar mientras él no aclare exactamente de qué estamos hablando. Él tiene que aclarar, por supuesto, y como repito, esto tendrá que ser investigado y llevado adelante con procesos que terminen sancionando incluso a quienes pudieran haber incurrido en delito, y parece que hay indicios en este caso de que algo así podría haber ocurrido. Ya no es solamente la transgresión a las reglas de transparencia y de buen gobierno, pero lo que está claramente señalado en la Constitución, hasta que tengamos una distinta, es que el presidente de la República solo responde bajo 5 supuestos, que ninguno de estos encaja en una eventual conducta que pudiera estar incursa en un delito de corrupción. O sea, los supuestos que la Constitución señala están previstos para que en esa situación solo se le pueda acusar. Si no es así, hay que esperar a que concluya su mandato para que pueda ser sometido a un proceso penal. Por el momento, entonces, de lo que se trata es de que se ejerzan todos los controles que la Constitución ha previsto, porque los nombramientos, o sea, este nombramiento al que se ha hecho referencia, bueno, es uno más de los tantos que se han producido que no tenían ningún sustento y que en varios casos han demostrado que han puesto ahí a gente que no solo no era idónea, sino era la que tenía el conflicto de interés para asumir cargos de este tipo. O sea, hay un relajo, una falta de, digamos, de cuidado, de hacer una selección escrupulosa de quienes asumen cargos tan importantes, y todo esto es lo que hay que corregir. ¿Cómo se corrige? Bueno, pues llamando al control político a quienes son los titulares en cada uno de los sectores y tomando medidas como las que ha anunciado en este momento la primera ministra. Eso es lo que nos puede colocar en una situación en la cual el presidente va a estar absolutamente limitado en su función y tener que obligarse a cumplir con todo lo que la Constitución, la ley y los reglamentos que se han establecido para desarrollar los términos del buen gobierno sean cumplidos. Yo creo que a eso es a lo que tendríamos que apostar, no a una inestabilidad que nos lleva a un callejón sin salida y no sabemos finalmente en qué puede acabar todo esto. ¿Qué pasa con la figura del juicio político? Que también está, entiendo yo, un especialista como Mark Ayro insiste en esa figura, está incluida en la Constitución. ¿Qué pasa con el juicio político al presidente de la República? Yo respeto mucho la opinión de Omar Cairo, normalmente coincido con él, pero no en este caso. Yo creo que aquí no tiene razón. Si fuera así, no habrían pues optado por la vacancia hace rato, sino más bien se habría llevado todo por la supuesta infracción constitucional para un juicio político. Lo que dice el artículo 117 de la Constitución es que el presidente solo puede ser acusado. ¿Y de qué habla?
los artículos que cita el doctor Omar Cairo, de la acusación, de que la Comisión Permanente acuse ante el Pleno del Congreso a las altas autoridades, pero cuando menciona ahí o incorpora también entre esas altas autoridades al presidente de la República, obviamente lo que se está diciendo es que puede ser acusado en los casos en que la Constitución ha previsto que puede ser acusado, no ampliar ese abanico a otras opciones que ya serían, me parece, también otra manera de distorsionar lo que la Constitución actualmente señala, ¿no? Usted insiste en la responsabilidad, en todo caso, política y, bueno, vamos, funcional, ¿no? También de los ministros de Estado. Estamos hablando, para lo que es transportes y comunicaciones, de es una situación serial de designaciones cuestionables en despachos que manejan mucho presupuesto. Y eso hay que decirlo, además de la controversia con la reforma de transporte, etcétera. Anoche Susel Paredes nos decía que el señor ministro de Transportes y Comunicaciones se tiene que ir. Esa, para empezar, sería, no sé si una salida, pero una medida que pueda tomar el Congreso. Eso es lo que el Congreso tendría que estar haciendo, Enrique. El Congreso debería estar en este momento interpelando y eventualmente censurando a ministros como el de Transportes y Comunicaciones o como el ministro que también acabamos de mencionar. En realidad hay varias autoridades que en este momento está claro que no deberían continuar en la función. Y como bien se ha señalado, responsabilidad política sin duda pueden tener muchos, pero ya hay otro tipo de responsabilidades que tienen personas como las que hemos mencionado ahora y que definitivamente ahí debería concentrarse el trabajo del Congreso de la República, pero que ya hemos visto para estos temas, por ejemplo, el ministro de Transportes no quiso o no aprobó el Congreso, ¿no es cierto?, siquiera su interpelación, y eso lo han dejado quién sabe para cuándo. No, creo que más bien ahí lo que está ocurriendo es que hay otro tipo de intereses en juego, ¿no? Claro, se ha hablado mucho del tema de algunos intereses de transportistas, ¿no?, etcétera, con lo que tiene que ver con la reforma del transporte, pero muy preocupante lo que está pasando en realidad en todo este tema de las licitaciones, y efectivamente esto sin duda habrá que ajustarlo y encontrar las